El millonario sin corazón echa a su esposa de la casa porque no puede tener hijos. 7 años después, se queda atónito al ver a su exesposa con gemelos que se parecen exactamente a él. La finca Soto estaba envuelta en un tipo de silencio inquietante. El tipo que no es pacífico, sino opresivo. El tic-tac del reloj de pie en el salón marcaba los minutos que pasaban como un juez dictando una sentencia. Elías Soto estaba sentado en la biblioteca, con los hombros anchos encorvados, mirando un vaso de bourbon intacto sobre el escritorio de caoba frente a él. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, su calor incapaz de llegar al nudo frío que se apretaba en su pecho. Las palabras de su madre de esa mañana resonaban en su mente, afiladas e inflexibles. Es estéril, Elías. ¿Entiendes lo que eso significa para esta familia? ¿Para el apellido Warburton? Es hora de poner fin a esta farsa antes de que te cueste todo. Todo. Diana Soto, regia e imponente, había estado frente a él como una figura tallada en hielo. No había levantado la voz. Nunca lo necesitaba. Sus palabras cortaban el aire con precisión, diseñadas para herir, no para causar heridas superficiales. Ahora tú eres la cabeza de esta familia, continuó, cada sílaba deliberada. Un Warburton no se aferra a un lastre muerto, especialmente a una chica que viene de la nada, sin linaje, sin conexiones y sin herederos. La mandíbula de Elías se tensó. Marta es mi esposa. Diana había movido su mano manicura con desdén, su brazalete de diamantes reflejando la luz de la mañana. Y ha tenido 3 años para cumplir su papel. No tiene ni un solo hijo. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que esto continúe antes de que te arruine? Antes de que nos arruine. Elías sintió la presión de las expectativas de su madre aplastándolo como un tornillo de banco. Cerró los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, pero el temblor de sus manos lo delataba. Marta tarareaba suavemente mientras doblaba la ropa en la pequeña sala de estar, la luz del sol entrando por la ventana de bahía. Las suaves notas de su voz llenaban el espacio, tejiendo una frágil paz en el tejido del día. Miró el reloj, su expresión suavizándose. Elías estaría en casa pronto. Sus manos se movían rítmicamente, pero su mente divagaba. Pensaba en la forma en que Elías solía sonreírle, con los ojos arrugados en las comisuras, como si no pudiera contener su alegría. Últimamente, esa sonrisa se había vuelto escasa, reemplazada por una tensión que no sabía cómo aliviar. La puerta chirrió al abrirse, y los pasos de Elías resonaron en el pasillo. Ella levantó la vista, su corazón acelerándose con una mezcla de alivio y aprensión. Elías vaciló en la entrada, su silueta iluminada desde atrás por la tenue luz del corredor. «Llegaste temprano», dijo Marta, con un tono ligero pero teñido de nerviosismo. Dejó la camisa que había estado doblando y se secó las manos en el delantal. Estaba pensando que podríamos. Marta. Su voz era baja, casi un susurro, pero la detuvo a mitad de la frase. Ella se quedó inmóvil, su sonrisa titubeante. Elías entró en la habitación, su mirada cayendo al suelo, como si no pudiera soportar mirarla a los ojos. Sus manos encontraron el respaldo de una silla, agarrándolo con fuerza. El silencio se alargó entre ellos, el aire denso con palabras no dichas. He estado pensando, comenzó, con la voz tensa, en nosotros. Ella frunció el ceño y se acercó. Elías, ¿qué ocurre? La ternura en su voz, que alguna vez lo había anclado, ahora lo retorcía con culpa. Se obligó a mirarla, sus delicadas facciones, la forma en que su cabello caía suavemente sobre sus hombros, sus ojos llenos de preocupación. Creo que necesitamos separarnos. Las palabras cayeron como piedras en la frágil quietud de la habitación. Por un momento, Marta no se movió, no respiró. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de hablar, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Susurró finalmente, su voz quebrándose. ¿Por qué dices esto? La garganta de Elías se tensó. Luchaba por expresar la verdad, que el ultimátum de su madre lo había obligado a actuar y que su amor por ella era insuficiente para superar la carga del apellido Warburton. En cambio, se aferró a la mentira que había ensayado en su cabeza, aunque le supiera a cenizas en la lengua.
Esto no está funcionando. Marta. Han pasado 3 años y no estamos construyendo la vida que esperábamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Elías, podemos arreglar esto. Podemos. No es algo que podamos arreglar, la interrumpió, con una voz más dura de lo que pretendía. Simplemente. Se acabó. El aliento de Marta se entrecortó y retrocedió como si él la hubiera golpeado. Su mano se movió instintivamente hacia su estómago, el lugar donde la vida nunca había echado raíces. El gesto hizo que el pecho de Elías doliera, pero no la alcanzó. El reloj dio la hora suavemente, un recordatorio cruel del tiempo que se escapaba. Marta finalmente habló, su voz temblando. ¿Es por mi culpa? ¿Por qué yo? No, respondió rápidamente. Demasiado rápido. Es solo lo que tiene que ser. Ella se quedó allí, su figura frágil pero no rota. Si te alejas de mí, Elías, no creo que jamás pueda perdonarte. Elías tragó con fuerza, el peso de sus palabras estrellándose contra él. Pero se dio la vuelta, sus pasos pesados mientras abandonaba la habitación. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó por la casa como la última nota de un requiem. En el silencio vacío que siguió, Marta se hundió en la silla que él había sostenido momentos antes. El calor de su toque aún permanecía en la madera, un cruel recordatorio de lo que había perdido. La tormenta fuera de la finca Baron reflejaba el caos en el pecho de Marta. La lluvia golpeaba contra las altas ventanas, dejando surcos en el vidrio como lágrimas. Se puso de pie, con su pequeña maleta a sus pies, sus dedos temblorosos envueltos alrededor del asa. Elías estaba sentado al borde de la escalera, su espalda rígida, como si el pasamanos detrás de él lo mantuviera erguido. Evitaba su mirada, fijando la vista en algún punto más allá de su hombro. Sus manos estaban apretadas con fuerza en su regazo, los nudillos blancos. Elías. La voz de Marta se quebró, suave y cruda. Por favor, solo dime por qué. Su mandíbula se tensó, un leve movimiento que revelaba la tensión acumulada dentro de él. No respondió. 3 años. Elías. Sus palabras se desbordaron, temblorosas pero implacables. 3 años de un matrimonio que prometiste que resistiría cualquier cosa. Estuviste allí. Señaló hacia el gran arco donde habían intercambiado votos, y me dijiste que enfrentaríamos cada tormenta juntos. Y ahora, su voz se quebró, tambaleándose bajo el peso de su dolor. Ahora me estás pidiendo que me vaya. Es mejor así, murmuró él, todavía negándose a mirarla. Su tono era cortante y frío, y la golpeó como una bofetada. ¿Mejor para quién?, susurró ella, su respiración entrecortada. Para tu madre, para tu legado. ¿Y qué hay de nosotros, Elías? ¿Qué hay de mí? Cuando finalmente levantó la mirada hacia ella, el acero en sus ojos no mitigó el impacto. Esto no tiene que ver con nadie más, Marta. Tiene que ver con lo que es correcto. Marta retrocedió un paso, su pecho apretándose como si el aire hubiera sido robado de la habitación. Escudriñó su rostro, desesperada por encontrar algún rastro del hombre que había amado. El hombre que una vez la había hecho reír hasta llorar, que había sostenido su mano como si fuera lo más sagrado del mundo. Pero él se había ido, enterrado bajo el peso de expectativas contra las que ella no podía luchar. Correcto, repitió la palabra, cargada de amargura. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la maleta, levantándola con un esfuerzo que se sentía más pesado de lo que debería. Si esto es lo que llamas correcto, entonces has perdido mucho más que solo a mí, Elías. Sus tacones resonaron contra el mármol pulido mientras se dirigía hacia la puerta. Se detuvo, volviéndose por última vez. Su mirada se posó en el hombre al que lo había dado todo. Su voz era suave pero resuelta. Te arrepentirás. Cuando salió, la lluvia la recibió con una bofetada fría. Su delgada chaqueta de punto ofrecía poca protección contra los elementos, y el viento mordía sus mejillas, enviándole escalofríos por la columna. La maleta golpeaba contra sus piernas mientras avanzaba por el camino de entrada. La majestuosa finca Baron se alzaba detrás de ella como un cascarón vacío. Marta no miró atrás.
El tren retumbaba mientras cruzaba los límites de la ciudad de Chicago, sus ruedas tumbando en un ritmo que parecía eco de sus pensamientos. Marta miraba por la ventana, su reflejo borroso contra el vidrio mojado por la lluvia. El imponente horizonte de la ciudad se perfilaba en la distancia, una silueta dentada contra el cielo nublado. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolso, el peso de la pequeña vida que había empacado presionando contra su palma. Era todo lo que tenía ahora. Algunas prendas, una foto desgastada de su día de bodas guardada en el bolsillo de un abrigo que ya no podía usar y un dolor creciente en el pecho. El tren llegó a la estación con un gemido metálico. Los pasajeros se movían a su alrededor, una vorágine de paraguas y pasos apresurados. Marta permaneció sentada un momento, su respiración superficial, el pulso resonando en sus oídos. «Señora». La voz educada de un revisor la sobresaltó. «Esta es la última parada», asintió rápidamente, poniéndose de pie sobre piernas inestables. La plataforma estaba fría y húmeda, el aire denso con el olor a concreto mojado y el leve toque del diésel. Siguió a la multitud hacia la ciudad, sus pasos inciertos pero deliberados. Marta deambuló por las desconocidas calles de Chicago, el peso de su soledad oprimiéndola con cada paso. Los imponentes edificios parecían engullirla, sus sombras proyectándola en un mar de desconocidos. Con manos temblorosas, encontró un modesto hotel en una calle más tranquila y pagó por una semana de estadía. La habitación era pequeña, con paredes de un beige desvaído, pero estaba cálida y seca. Dejó caer la maleta junto a la cama y se hundió en el colchón, su cabeza cayendo entre sus manos. Las lágrimas llegaron lentamente al principio, luego de golpe, su cuerpo sacudido por la fuerza de sus sollozos. La enormidad de lo que había perdido la abrumaba, ahogándola en olas de pena y agotamiento. Pero a medida que la noche avanzaba, una extraña calma se apoderó de ella. Sus lágrimas se secaron, dejando solo un leve temblor en su pecho. Se recostó en la cama, mirando el techo agrietado, su respiración estabilizándose. Mañana, pensó. Mañana lo resolveré. La ciudad afuera vibraba con vida, su latido constante e implacable. Por primera vez en semanas, Marta se permitió cerrar los ojos, aferrándose al más pequeño destello de resistencia. Aún estaba aquí, y eso, por ahora, era suficiente. Marta se despertó con un dolor sordo en las sienes. El leve murmullo del ruido de la ciudad se filtraba a través de las delgadas paredes del hotel. La luz del sol que entraba por las cortinas descoloridas se sentía punzante contra sus ojos hinchados. Marta se sentó lentamente, su cuerpo pesado, su mente aún más. La tormenta de ayer, tanto literal como emocional, seguía presente en sus huesos. Colgó las piernas al costado de la cama, plantando los pies en el suelo frío. El espejo sobre el tocador reflejaba a alguien que apenas reconocía, ojos hundidos, cabello desordenado y un rostro pálido que la hacía parecer un fantasma. Pero mientras se miraba, algo titiló en su mirada, un rastro de desafío, tenue pero presente. Se puso su cardigan y decidió dar el primer paso para reconstruir su vida. El malestar llegó una semana después. No fue repentino, pero aparecía con frecuencia, oleadas de náuseas subiendo por su estómago cada mañana. Al principio, Marta lo atribuyó al estrés o a los días en los que apenas había comido más que galletas y té de un restaurante cercano. Pero a medida que los mareos persistían, un pensamiento insistente comenzó a rondar su mente, uno que temía nombrar. La confirmación llegó en la voz suave del doctor. «Señorita, está embarazada. De hecho, está esperando gemelos». Marta se quedó helada, sus manos aferradas a los bordes de la silla como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. La pequeña habitación estéril se sentía de repente demasiado brillante, demasiado confinada. No respondió de inmediato, dejando que las palabras del doctor se asentaran como ondas en un estanque. Gemelos. La palabra se sentía surrealista, tanto un regalo como una carga. «¿Está bien, señorita?», preguntó el doctor con suavidad, sus cejas fruncidas con preocupación. Marta asintió lentamente, el nudo en su garganta apretándose. «Sí», susurró. «Solo, necesito un momento».
Salió de la clínica aferrando la hoja de papel que listaba su fecha de parto e instrucciones básicas de salud. El frío viento de enero la envolvió, pero Marta apenas lo sintió. Miedo, alegría y una feroz determinación se agitaban bajo sus pensamientos. Se detuvo en un parque, encontrando un banco cubierto de nieve. Sentándose, pasó los dedos sobre el papel, su aliento formándose en el aire helado. El rostro de Elías apareció en su mente, su frialdad, sus palabras cortantes. Él nunca lo sabría. Había perdido ese derecho. Por sus hijos aún no nacidos, Marta decidió que el nombre varón y todo lo que representaba nunca los tocaría. Marta se lanzó a construir una nueva vida. Encontró un pequeño apartamento en las afueras de Chicago, lo suficientemente grande para acomodar una cuna cuando llegara el momento. El edificio era viejo, las paredes tan delgadas que podía escuchar a sus vecinos discutir, pero era suyo. Trabajaba en un café local, turnos largos que dejaban sus pies doloridos, pero su billetera un poco más llena. Fue allí donde conoció a Tomás, un cliente habitual con una sonrisa amable que siempre dejaba una buena propina y preguntaba cómo se sentía. Ella era educada, pero reservada. Su enfoque estaba completamente en sobrevivir y en las vidas que crecían dentro de ella. En el tercer trimestre, su vientre era redondo y pesado, y sus movimientos más lentos. Pasaba las noches tejiendo pequeños suéteres con la esperanza de que mantuvieran a sus gemelos abrigados durante los inviernos de Chicago. La rutina, simple y metódica, la estabilizaba de formas que no podía explicar. El parto llegó en las primeras horas de una fría mañana de abril. Marta se despertó sobresaltada, su respiración entrecortada mientras el dolor recorría su cuerpo. Las siguientes horas fueron un torbellino de contracciones agudas, el apuro por llegar al hospital en un taxi y el olor antiséptico de la sala de parto. «Empuja, Marta». La enfermera la animó, su voz firme. «Ya casi estás ahí». Marta apretó los dientes, lágrimas cayendo por sus mejillas mientras daba un último esfuerzo. El llanto agudo de un bebé llenó la habitación. Y luego otro. El sonido era puro, afirmando la vida. Se desplomó contra las almohadas, su pecho agitado mientras la enfermera colocaba con cuidado dos pequeños bultos envueltos en sus brazos. Dos rostros idénticos la miraban, sus diminutos rasgos suaves y delicados. Amir y Lucas. Había elegido los nombres en silencio, en la soledad de su apartamento, mucho antes de este momento. Ahora, al verlos, se sentían perfectos. Pasó un dedo por la pequeña mejilla de Amir y luego por la de Lucas. Lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de un amor tan abrumador que le hacía doler el pecho. «Los protegeré», susurró, su voz temblorosa. No importa qué. De vuelta en su apartamento, una semana después, los tres encontraron su propio ritmo. No era fácil, noches sin dormir, interminables biberones que preparar y el constante zumbido del agotamiento. Pero Marta perseveró. Las risas de los niños, incluso en su forma más infantil, se convirtieron en su ancla. Cada noche, mientras los sostenía cerca, repetía la misma promesa en voz baja. «Nunca conocerán el dolor que yo viví», murmuraba, su voz firme incluso cuando su corazón vacilaba. «Crecerán libres de todo esto». Su amor por Amir y Lucas se convirtió en su propósito, su impulso y su redención. Y en su presencia, comenzó a sentirse completa de nuevo. El salón de baile de Baron brillaba con opulencia, pero se sentía vacío. Las lámparas de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre la élite reunida, cuyas risas y charlas educadas resonaban en los suelos de mármol. Elías Soto estaba de pie en el altar, su postura rígida, su rostro cuidadosamente neutral. Junto a él, Emma, un cuadro de seda y encaje, sonreía levemente. Su belleza era fría y calculada, como una muñeca de porcelana diseñada para ser admirada, pero nunca tocada. La voz del oficiante resonaba monótona, pero la mente de Elías vagaba. Apenas registraba las palabras que lo ataban a esta nueva vida. Cada sílaba una cadena que se apretaba alrededor de su pecho. Su mirada se desvió hacia su madre, Diana, sentada en la primera fila. Estaba radiante. Sus ojos brillaban con triunfo mientras asentía con aprobación. Esta era su victoria,
no la de Elías. La mano de Emma se deslizó en la suya, fría e insustancial. Elías se obligó a mirarla y murmuró los votos que había ensayado. La sala estalló en aplausos mientras intercambiaban anillos, pero el sonido se sentía distante, apagado. El beso que compartieron fue breve y carente de pasión, un gesto vacío por el bien de las apariencias. Más tarde, en la recepción, Elías estaba de pie junto a la gran chimenea, una copa de champán en la mano. Miraba las llamas, cuyo calor no lograba alcanzarlo. A su alrededor, los invitados se mezclaban, ofreciendo felicitaciones que parecían más una obligación que sinceridad. Emma deambulaba entre las conversaciones. Su risa era educada pero forzada. Brevemente, sus miradas se cruzaron. Su sonrisa vaciló antes de que se apartara. Elías dio un largo sorbo a su bebida, el amargor quemándole la garganta. Sus pensamientos se desviaron hacia Marta. La recordó tal como se veía la última vez que la vio, empapada por la lluvia, su maleta en la mano, sus ojos llenos de desconsuelo. El recuerdo lo desgarraba, pero lo apartó de su mente. El arrepentimiento no cambiaría el camino que había elegido. Diana se movía por la sala con su acostumbrada seguridad, disfrutando de los cumplidos de sus pares. Una pareja perfecta, decían, los Barón y los... ¡Qué unión! Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción mientras miraba a Elías y Emma, parados lado a lado como piezas de ajedrez que ella había colocado cuidadosamente. Pero su satisfacción no duró mucho. Emma dio a luz a una niña 9 meses después. El cuarto del bebé, una vez lleno de anticipación, se enfrió cuando la decepción de Diana se hizo evidente. Lina, así la llamó Emma, eligiendo el nombre sin consultar a Diana. La reacción de Diana fue sutil pero mordaz. «Una hija», dijo con voz cuidadosamente medida. «Bueno, al menos es hermosa». Emma se tensó, sosteniendo a Lina más cerca. «Es perfecta», replicó, su tono cargado de desafío. Diana ofreció una sonrisa tensa, pero su descontento era evidente. Lina no era el heredero que ella había imaginado. Sus críticas sutiles se volvieron más afiladas con el tiempo. Comentarios sobre la delicada salud de Lina, su temperamento, incluso la forma en que Emma la criaba. Solo las miradas fugaces y las conversaciones cortantes revelaban la tensión latente bajo la superficie. Mientras tanto, Elías se sentía a la deriva. Sus días estaban consumidos por las rutinas del negocio familiar, sus noches, por el vacío de su hogar. El matrimonio con Emma era educado pero distante. Hablaban con cortesía. Sus interacciones eran cuidadosas y controladas. Emma, se dio cuenta, era tan prisionera de esta unión como él. En las horas silenciosas, la mente de Elías volvía a Marta. A menudo se encontraba buscando el cajón de su oficina, donde una única fotografía permanecía oculta. Era de su luna de miel, Marta riendo, su cabello despeinado por el viento, sus ojos brillando de alegría. Pasaba el pulgar sobre su imagen, el dolor en su pecho agudizándose con cada mirada. Se preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo. Lo odiaba. Era feliz. Las preguntas lo atormentaban, sus respuestas siempre fuera de su alcance. Una noche, mientras estaba solo en el estudio, los llantos de Lina resonaron débilmente por el pasillo. La voz calmante de Emma la siguió, suave pero cansada. Elías miró su vaso de whisky, el líquido ámbar atrapando la luz. Su vida, se dio cuenta, era una fachada cuidadosamente curada. El legado que su madre le había exigido proteger se sentía como una jaula dorada, cada barra forjada con decisiones que no podía deshacer. Se levantó, la fotografía aún en su mano, y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad se extendían ante él, un recordatorio de todas las posibilidades que había sacrificado. En algún lugar, ella vivía una vida más allá de su alcance. El pensamiento lo consolaba y lo atormentaba al mismo tiempo. Elías apoyó su frente contra el frío vidrio, su aliento empañando el cristal. «Lo siento», susurró a la noche, aunque no había nadie para escucharlo. La mansión Barón mantenía su grandeza, pero las fisuras bajo su exterior se ensanchaban cada día. El control férreo de Diana sobre la familia comenzó a debilitarse a medida que Emma se volvía más desafiante,
decidida a proteger a Lina de las exigencias hirientes de su suegra. Elías, por su parte, se hundía más en sí mismo, sus remordimientos supurando como una vieja herida. Y en las sombras de su vida dorada, el recuerdo de Marta ardía como una llama silenciosa, un recordatorio de lo que había perdido y lo que nunca podría recuperar. El pequeño café cerca del bullicioso centro de Chicago se había convertido en el segundo hogar de Marta. Sus mesas desgastadas y sillas desparejadas estaban lejos de ser glamorosas, pero el ritmo constante del trabajo le daba una sensación de control. Detrás del mostrador, el silbido de la máquina de espresso se mezclaba con el murmullo de conversaciones tranquilas y las ocasionales risas de los clientes. Era una mañana como cualquier otra cuando Tomás entró por primera vez. Marta estaba en la caja registradora, con una mancha de harina en su delantal por haber manipulado pasteles. Apenas levantó la vista cuando el hombre alto, con un abrigo azul marino, hizo su pedido. «Solo un café negro. Por favor», dijo él, su voz cálida pero directa. Marta asintió, marcando el pedido en la vieja registradora. Levantó la mirada mientras le entregaba el cambio, captando el rastro de una sonrisa que parecía más genuina que la mayoría. «Gracias», dijo él, sus ojos color avellana demorándose un momento más de lo necesario. Marta ofreció un asentimiento educado y luego dirigió su atención al siguiente cliente. Tomás se sentó cerca de la ventana, sacando un pequeño cuaderno mientras el vapor de su café ascendía en espirales. Sus caminos se cruzaron de nuevo una semana después, esta vez en circunstancias menos comunes. Marta estaba en el parque con Amir y Lucas, los gemelos riendo mientras correteaban por el césped húmedo. Un grito agudo rompió la tranquilidad cuando Amir tropezó, cayendo de cara al suelo. «¡Amir!». Marta corrió hacia él, recogiéndolo en sus brazos. Un pequeño hilo de sangre corría desde un corte en su rodilla, y sus sollozos se intensificaban. La ansiedad se acumuló en el pecho de Marta. No tenía más que un pañuelo en el bolsillo y ninguna idea de cómo limpiar adecuadamente la herida. «Aquí tienes», dijo una voz familiar. Se giró y vio a Tomás acercándose a trote con un pequeño botiquín en la mano. Se arrodilló, su abrigo rozando el suelo mientras abría el botiquín con destreza. «Soy médico», explicó brevemente mientras sacaba una toallita antiséptica. «¿Puedo?». Marta dudó un momento y luego asintió. Tomás limpió la herida con precisión, murmurando suavemente a Amir para distraerlo. «Listo. Todo mejor», dijo mientras colocaba una venda. Los sollozos de Amir se habían reducido a hipidos, y su rostro, antes lleno de lágrimas, ahora reflejaba curiosidad mientras miraba a Tomás. «Gracias», dijo Marta en voz baja, su tono mezclado de gratitud y agotamiento. Tomás se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. «No es nada. Trabajo en la clínica a unas calles de aquí. Veo pequeños como este todo el tiempo». En las semanas que siguieron, la presencia de Tomás se convirtió en una parte discreta pero constante de la vida de Marta. Pasaba regularmente por el café, a veces con un libro bajo el brazo, otras con pequeños obsequios para los gemelos, libros para colorear, autos de juguete, cosas que, según él, simplemente estaban por ahí. Marta comenzó a hablar con él con más frecuencia. Sus conversaciones, al principio ligeras e inofensivas, giraban en torno a los inviernos de Chicago, los mejores lugares para tomar café en la ciudad y el caos ocasional de criar gemelos. Tomás escuchaba más de lo que hablaba. Sus preguntas eran reflexivas y su risa, fácil. Un día, mientras se sentaban afuera durante una rara tarde cálida, Tomás se recostó en su silla, su mirada pensativa. «Has construido algo especial aquí», dijo, haciendo un gesto hacia el café y la calle bulliciosa. «No es fácil criar a 2 niños sola». Los dedos de Marta se apretaron alrededor de su taza de café. Dio un pequeño encogimiento de hombros, su voz cautelosa. «Haces lo que tienes que hacer». Tomás no insistió, percibiendo el muro que ella había erigido silenciosamente. En su lugar, cambió la conversación, contándole sobre su tiempo trabajando en un pequeño hospital rural y las peculiaridades de sus pacientes allí. Marta se encontró sonriendo a pesar de sí misma, la tensión desapareciendo de sus hombros. El afecto de Tomás por Marta creció en pequeños momentos,
cuando cuidadosamente arropaba a un dormido Lucas en el café o cuando su risa, rara pero genuina, iluminaba su rostro. Pero nunca dijo nada, consciente de la cautela en cada gesto de ella, de la forma en que evitaba hablar de su pasado. Una noche, mientras caminaban de regreso del parque con los gemelos, Tomás habló suavemente. «¿Sabes, Marta? No siempre tienes que cargar con todo sola». Ella se detuvo, sus manos apretándose en el manillar del cochecito. Las luces de la calle proyectaban un suave resplandor sobre su rostro, y por un momento no respondió. «No se trata de cargarlo sola», dijo finalmente, su voz firme pero distante. «Se trata de saber que no puedes dejarlo caer». Tomás no insistió, pero la mirada que le dio fue de comprensión silenciosa. Continuaron caminando en silencio. Los gemelos balbuceaban suavemente entre ellos en el cochecito. Marta agradecía la presencia de Tomás, pero no podía permitirse depender de él, por mucho que eso pudiera facilitarle las cosas. Sus cicatrices eran demasiado profundas, su confianza, demasiado frágil. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, se sorprendió esperando con ansia sus conversaciones, esos momentos tranquilos de compañía. Tomás nunca indagaba, nunca presionaba. Estaba ahí, constante y paciente, como la marea, y aunque el corazón de Marta permanecía protegido, una pequeña parte de ella empezó a preguntarse si tal vez no tendría que enfrentar el mundo completamente sola. La ciudad de los vientos recibió a Elías Soto con su característico bullicio, su mezcla de ruido, acero y movimiento interminable. Bajó del tren con el maletín en mano, el cuero desgastado testigo de años de viajes de negocios y negociaciones. Chicago no le era desconocido, pero esta vez sus calles se sentían diferentes. Los edificios imponentes parecían más opresivos, las multitudes agitadas un contraste marcado con la soledad que llevaba dentro. Se ajustó la corbata, aflojándola ligeramente mientras revisaba su teléfono para confirmar el itinerario que Diana había elaborado meticulosamente. Una reunión con inversionistas, una cena con posibles clientes, la rutina de siempre. El peso de las expectativas presionaba contra su pecho, tan asfixiante como siempre. Sin embargo, debajo de todo aquello, había un vacío, una ausencia que el éxito que Diana veneraba nunca podría llenar. Esa tarde, su reunión terminó antes de lo previsto. Elías vagó por Parque del Milenio, sus zapatos impecables incongruentes contra los caminos de concreto gastado. La risa de los niños resonaba en los espacios abiertos, sus voces interrumpidas ocasionalmente por el ladrido de un perro o el susurro del viento entre los árboles en flor. Era poco común en el detenerse, pero algo en la energía del parque calmaba su mente inquieta. Al acercarse a un banco cerca del área de juegos, un destello de movimiento llamó su atención. Una mujer agachada junto a dos niños pequeños reía suavemente. Sus rostros idénticos brillaban de alegría mientras peleaban por un camión de juguete. Elías se detuvo en seco, su respiración entrecortada. La mujer giró ligeramente la cabeza, apartándose un mechón de cabello del rostro. Su perfil era inconfundible, grabado en su memoria como una marca imborrable. Marta. 7 años habían pasado desde que ella se fue. El pecho de Elías se tensó, y su mirada se desvió hacia los niños. Sus rasgos ahora, bajo un escrutinio más cercano, le resultaban inquietantemente familiares. El cabello castaño claro, la línea definida de sus mandíbulas, incluso la forma en que uno de los niños fruncía el ceño con concentración. Era como si estuviera viendo sus propias fotos de infancia. Elías retrocedió hacia un banco a varios metros de distancia, sentándose pesadamente mientras intentaba calmar su respiración. Observó la escena desde el borde de su visión. Marta reía suavemente mientras ayudaba a uno de los niños a cerrar la cremallera de su chaqueta, mientras el otro se aferraba a su brazo. Sus movimientos eran fluidos, practicados, los gestos de una madre profundamente conectada con las necesidades de sus hijos. La culpa lo invadió, cruda e implacable. Él había causado esto. La había alejado, abandonándola a un mundo en el que había tenido que enfrentar todo sola. Y, sin embargo, ahí estaba ella, resiliente y radiante de una manera que él no merecía presenciar. Se sentía como un intruso, su presencia una sombra indeseada en el mundo soleado de ella.
La curiosidad lo carcomía, persistente e insidiosa. ¿Cómo había llegado Marta hasta aquí? ¿Alguna vez había pensado en él? ¿Y los niños? ¿Eran suyos? Los días siguientes, Elías se encontró distraído. Su trabajo se convirtió en una sucesión de conversaciones a medias y formalidades vacías. Regresó al parque más de una vez, siempre manteniendo la distancia, observando a Marta desde lejos. Notó la forma en que se movía, con confianza, pero con un matiz de cautela. Hablaba con suavidad a los niños, sus palabras cargadas de paciencia y calidez. Una tarde, mientras Marta llevaba a los niños al café cercano, Elías los siguió a una distancia prudente. El letrero sobre la puerta decía judía y cerveza, con pintura descascarada que contrastaba marcadamente con las cafeterías elegantes que él solía frecuentar. A través de la ventana, vio a Marta detrás del mostrador, su delantal atado firmemente a la cintura mientras entregaba una taza humeante a un cliente. Elías permaneció fuera, el frío en el aire calando en su piel. No pudo obligarse a entrar. Las preguntas en su mente se sentían demasiado pesadas, la confrontación, demasiado repentina. Esa noche, de regreso en su hotel, Elías revisó los documentos que había solicitado a un investigador privado. Los informes eran concisos pero reveladores. Marta se había mudado a Chicago poco después de su separación, trabajando en empleos modestos mientras criaba a dos niños, Amir y Lucas. Sus edades coincidían incómodamente con la línea de tiempo de sus últimos días juntos. Los dedos de Elías se apretaron alrededor de los bordes del papel. La verdad era innegable. Eran suyos. Un pesado peso de arrepentimiento lo invadió. Imágenes de su tiempo juntos resurgieron. La risa de Marta. El suave toque de Marta. La forma en que lo miraba con una confianza inquebrantable. Él había destruido esa confianza y al hacerlo, había perdido 6 años de una vida que pudo haber tenido. La foto de Marta con Amir y Lucas que acompañaba el informe parecía burlarse de él. Los niños estaban de pie a cada lado de ella, con amplias sonrisas y ojos brillantes, reflejando un tipo de alegría que Elías no había sentido en años. Se reclinó en su silla, mirando al techo. La vida vacía que había construido, su matrimonio con Emma, su papel como el obediente heredero de los Baron, se sentía insignificante ante esta nueva realidad. A la mañana siguiente, Elías se encontró de nuevo en el parque. Marta estaba allí, como siempre, sus hijos persiguiéndose alrededor de los columpios. Esta vez, Elías no se quedó en las sombras. Dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza, el peso de 7 años de culpa y añoranza apretándole el pecho. «Marta», llamó suavemente. Ella se giró, su expresión cambiando de confusión a sorpresa. Por un momento, ninguno de los dos habló. El mundo pareció contener el aliento. Las risas de los niños se desvanecieron en el fondo. «¿Elias?», dijo finalmente, su voz firme pero cautelosa. Y así, el pasado colisionó con el presente, sus vidas entrelazándose de nuevo de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Marta se quedó inmóvil, su mirada fija en Elías. El calor del parque, las risas de los niños, el murmullo de los padres, todo se desvaneció en un leve zumbido eclipsado por el peso de su presencia. Elías lucía mayor. Su postura, alguna vez orgullosa, ahora mostraba algo más suave, algo roto. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, su voz firme pero afilada, como una cuchilla lista para atacar. Elías vaciló, sus manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. «Estoy aquí por trabajo», dijo en un tono bajo. No sabía, no esperaba. Echó un vistazo a Amir y Lucas, que ahora lo miraban curiosos desde los columpios. Su voz se quebró. «Son míos, ¿verdad?». La mandíbula de Marta se tensó, y sus manos, instintivamente, se movieron a sus costados, protegiendo a sus hijos del peso de sus palabras. «No importa», dijo con frialdad. «Tú tomaste tu decisión hace años». Elías retrocedió ante su tono, la culpa que llevaba consigo hinchándose hasta volverse insoportable. «No lo sabía, Marta. No sabía sobre ellos». Ella avanzó, su voz reducida a un susurro duro. «No lo sabías porque no te importó preguntar».
Me desechaste como si no fuera nada, Elías. Y ahora, después de 7 años, ¿crees que puedes simplemente aparecer en mi vida? La mirada de Elías cayó al suelo. No fue así, murmuró, aunque las palabras le sonaban vacías incluso a él. Ah, no fue así, replicó Marta, su voz subiendo de tono. ¿Por qué? Desde donde yo estaba, fue exactamente así. Elegiste a tu familia, tu legado y tu preciosa imagen por encima de mí, de nosotros. El dolor crudo en sus palabras perforó a Elías más profundamente de lo que esperaba. Luchó por encontrar algo que decir, alguna forma de explicar los años de silencio, el arrepentimiento que lo había carcomido cada día desde que ella se fue. Me equivoqué, dijo finalmente, su voz temblorosa. Fui débil, y lo siento. La expresión de Marta se suavizó por un breve momento antes de endurecerse nuevamente. Lo siento no es suficiente, dijo, su voz ahora más baja pero no menos firme. No después de todo lo que he pasado. No después de todo lo que ellos han pasado. Elías miró a los niños de nuevo. Amir susurraba algo a Lucas, sus pequeñas caras un reflejo perfecto de su propia infancia. Solo quiero ser parte de sus vidas, dijo él. No quiero quitártelos, Marta. Solo quiero estar ahí. Ella soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Estar ahí. Como estuviste ahí para mí. Como estuviste ahí cuando estaba embarazada, aterrorizada y completamente sola. Cruzó los brazos sobre su pecho, sus ojos entrecerrándose. No puedes aparecer ahora y actuar como si fueras algún tipo de salvador. Elías dio un paso más cerca, su voz suave pero insistente. No estoy pidiendo tomar el control. Estoy pidiendo una oportunidad. Por ellos. Por ti. Los labios de Marta se apretaron en una fina línea. No hay un nosotros, Elías. No más. He seguido adelante. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, y su cuerpo se tensó. ¿Estás con alguien? Sí, respondió ella, su tono inquebrantable. Tomás. Es amable, confiable, y no abandona a las personas que ama cuando las cosas se ponen difíciles. La mandíbula de Elías se apretó. El nombre le dolía, no porque conociera a Tomás, sino porque confirmaba que Marta había construido una vida sin él, una vida en la que él no tenía lugar. Me alegro, dijo finalmente, aunque las palabras sabían amargas en su boca. Pero todavía quiero estar ahí para Amir y Lucas. La postura de Marta permaneció firme. No tienes derecho a perturbar sus vidas por tu culpa. Son felices, Elías. Tienen estabilidad, amor y un hogar. ¿Qué puedes ofrecerles? ¿Un padre que se fue antes de que nacieran? El pecho de Elías se contrajo, pero se negó a retroceder. Una oportunidad para conocer la verdad, para conocer a su padre. Marta suspiró, su agotamiento permeando en su resolución. ¿Y qué pasa cuando vuelvas a Nueva York? A tu esposa, a tu madre. ¿De verdad crees que puedes ser el padre que necesitan mientras estás atrapado en la vida que elegiste? El rostro de Elías palideció ante sus palabras, pero no retrocedió. Solo quiero intentarlo, aunque sea como un amigo. Por favor, Marta. Ella lo estudió durante un largo momento, su corazón librando una batalla consigo mismo. Una parte de ella deseaba cerrar permanentemente este capítulo de su vida. Pero había otra parte, más pequeña y silenciosa, que anhelaba algún tipo de cierre, que sus hijos conocieran a su padre, aunque solo fuera en fragmentos. Está bien, dijo finalmente, su voz baja y cortante, pero bajo mis términos. Y en el momento en que piense que esto los está lastimando, te irás. Elías asintió, una ola de alivio recorriéndolo. Gracias, susurró. No me des las gracias, respondió Marta con dureza, volviéndose para recoger a sus hijos. Esto no es por ti. Elías permaneció inmóvil mientras ella se alejaba, con Amir y Lucas agarrados fuertemente de sus manos. El peso de sus decisiones colgaba pesadamente sobre él, pero por primera vez en años sintió una chispa de esperanza, pequeña, tentativa y frágil, pero ahí estaba. Diana Soto nunca había sido tolerante con la incertidumbre. La información era su moneda, y hacía tiempo que había perfeccionado el arte de descubrir secretos.
La verdad sobre Amir y Lucas le llegó a través de susurros cuidadosamente colocados, un informante anónimo vinculado a los negocios de Elías en Chicago. La noticia confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo. La desviación de Elías de la tradición no había sido sin consecuencias. «Dos niños», murmuró Diana, su voz fría y calculadora mientras miraba el informe en sus manos. Las fotografías de Amir y Lucas tomadas por el investigador le devolvían la mirada. Dos rostros sorprendentemente familiares, su parecido con Elías innegable. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, el borde de su satisfacción atemperado por el desdén. Dejó caer el archivo sobre su elaborado escritorio y dirigió su mirada hacia un retrato familiar en la repisa. El rostro angelical de Lina la miraba fijamente, enmarcado por la orgullosa pero cansada sonrisa de Emma. La propia expresión de Diana en la foto era pulida, perfecta, una ilusión que ya no le interesaba mantener. «Una hija», bufó entre dientes, su tono impregnado de decepción. Lina era una ocurrencia tardía, un sustituto en una línea que exigía herederos fuertes. Amir y Lucas eran diferentes. Ellos eran el futuro del legado Warburton, y Diana estaba decidida a incluirlos en la familia, con o sin el consentimiento de Marta. Emma Soto se había acostumbrado a las silenciosas batallas que se libraban en la casa Warburton. Los comentarios afilados de Diana disfrazados de consejos, los silencios distraídos de Elías, el constante y sofocante peso de las expectativas. Todo parecía una actuación interminable, y Emma había sido asignada a un papel que nunca audicionó. Pero últimamente, la fachada comenzaba a resquebrajarse. Primero notó el repentino interés de Diana en los viajes de negocios de Elías a Chicago. Las preguntas eran sutiles pero incisivas. La tensión entre ellas se intensificó cuando Diana regresó de una reunión privada, su habitual compostura reemplazada por un enfoque cortante. «¿Qué hay en Chicago?», preguntó Emma una noche, su tono casual pero inquisitivo mientras estaban en el salón. La sonrisa de Diana era tensa, desdeñosa. «Oportunidades», respondió. «Para Elías, para la familia. Eso es todo lo que necesitas saber». La inquietud de Emma se profundizó en las semanas siguientes. El desdén de Diana hacia Lina se volvió más pronunciado, sus comentarios cada vez más hirientes. «Quizás si fuera más disciplinada», murmuró Diana una vez, después de que Lina derramara su jugo. En otra ocasión, «Es una pena que no sea un niño. Los Warburton necesitan estabilidad». Las implicaciones eran dolorosas, pero la frustración de Emma se transformó en resolución. Lina no era un peón de Diana, y no permitiría que moldearan ni a su hija ni a ella misma en algo que no eran. El avión aterrizó en Chicago, y Diana bajó con un propósito claro. La limusina se detuvo frente al modesto apartamento de Marta, un contraste marcado con la grandeza de la finca Soto. Diana salió, su abrigo impecable, su expresión tan gélida como el aire de enero. Marta la observó acercarse desde la ventana, un presentimiento instalándose en su pecho. Tomás estaba detrás de ella, su mano sobre su hombro. «¿Quieres que me quede?», preguntó, su voz firme. Marta asintió, su mirada fija en la figura que se acercaba. «Sí». El golpe de Diana en la puerta fue preciso, y Marta abrió para encontrarse con la mirada penetrante de su antigua suegra. «Marta», dijo Diana con suavidad, su tono casi cordial. «Necesitamos hablar». Tomás avanzó un paso, su presencia sólida pero tranquila. Los ojos de Diana lo evaluaron brevemente, descartándolo como si fuera un mueble más. «Veo que has seguido adelante», dijo, su voz con un borde de falsa cortesía. Marta declinó la invitación implícita a discutir. «¿Qué quieres, Diana?». Diana entró sin esperar invitación, sus ojos recorriendo el humilde espacio con un desdén apenas disimulado. «Amir y Lucas», dijo sin rodeos, «pertenecen a la familia de su padre». La respiración de Marta se detuvo, pero se negó a dejar que Diana viera su titubeo. «Pertenecen conmigo», respondió con firmeza. «Siempre han pertenecido conmigo». Diana arqueó una ceja, su expresión casi divertida. «Y lo has hecho admirablemente, dadas tus circunstancias. Pero seamos realistas, Marta. El apellido Warburton les ofrece oportunidades que tú nunca podrías imaginar.
Marta dio un paso hacia adelante, su voz baja pero feroz. No tienes derecho a decidir qué es lo mejor para ellos. No te importaron cuando estaba embarazada. Y no te importan ahora. Solo te importa lo que ellos pueden hacer por ti. La sonrisa de Diana era fina. Sus ojos brillaban con un frío cálculo. No seas ingenua. ¿Crees que tu pequeña vida aquí es suficiente para ellos? ¿Qué pasará cuando empiecen a hacer preguntas? Cuando se den cuenta de lo que les falta. No les falta nada. Intervino Tomás, su voz calmada pero firme. Tienen a una madre que los ama y una vida llena de estabilidad. Eso es más de lo que cualquier título o apellido podría darles. La mirada de Diana se deslizó hacia él, su desdén afilándose. ¿Y quién eres tú para involucrarte en asuntos familiares? Soy alguien que se preocupa por ellos, respondió Tomás con serenidad. Y alguien que no permitirá que los atropelles, ni a Marta ni a sus hijos. La compostura de Diana se quebró por un momento. Sus labios se tensaron en una línea severa. Se giró de nuevo hacia Marta, su voz más fría que nunca. Esto no ha terminado. No puedes mantenerlos alejados de lo que les pertenece por derecho. El corazón de Marta latía con fuerza, pero su resolución no vaciló. Mírame. La partida de Diana fue tan rápida como su llegada. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Marta exhaló temblorosamente, apoyándose en la presencia firme de Tomás. No se detendrá, murmuró, su voz temblando. No, coincidió Tomás, su mano cálida en la espalda de Marta. Pero nosotros tampoco. La mansión Soto se alzaba con su habitual y opresiva grandeza mientras Elías cruzaba la puerta principal. El peso de su regreso a Nueva York se sentía abrumador sobre sus hombros. Apenas había dejado el maletín en el suelo cuando Emma apareció en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada afilada. Diana fue a Chicago, ¿verdad? La voz de Emma era calmada, pero había un tono acerado bajo sus palabras. Elías se quedó inmóvil. Su mandíbula se tensó. ¿Quién te lo dijo? Lina la escuchó hablar por teléfono, respondió Emma, acercándose un paso. Diana no fue precisamente sutil sobre sus planes para asegurar el futuro de la familia. Sé que fue tras Marta y tus hijos. Elías se estremeció ante esas palabras, sus manos apretándose en puños. Emma y yo. Tú lo sabías. Lo interrumpió Emma, su tono ahora más frío. Sabías de ellos, de ella, y no pensaste que yo merecía saberlo. Elías suspiró, pasándose una mano por el cabello. El agotamiento estaba grabado en su rostro, haciéndolo parecer más viejo, más desgastado. No lo sabía hasta que fui a Chicago, admitió, su voz baja. Vi a Marta, vi a Amir y Lucas. Yo, sé que son míos. Emma parpadeó, su compostura tambaleándose. Y simplemente te lo guardaste. ¿De todos nosotros? No sabía cómo decírtelo, dijo Elías, su voz quebrándose. Pero no pude detener a Diana. Ella solo piensa en el apellido Warburton, no en lo que es mejor para nadie. Emma lo miró largo rato antes de hablar, su voz más baja pero no menos firme. Será mejor que descubras qué es lo mejor para ti, Elías, antes de que sea demasiado tarde. La atmósfera en la mansión Soto era tensa, cargada de palabras no dichas y resentimientos crecientes. Emma estaba sentada en el salón, con Lina jugando tranquilamente en el suelo. El sonido de los pasos de Elías en el pasillo hizo que sus hombros se tensaran. Había esperado suficiente. Elías, lo llamó, su voz calmada pero resuelta. Él dudó en la entrada. Luego dio un paso adentro, su mirada cautelosa. ¿Qué pasa, Emma? Ella se levantó, cruzándose de brazos. Tenemos que hablar sobre Chicago, sobre Diana, sobre todo. Elías suspiró, el peso de las últimas semanas presionando fuertemente sobre él. Emma, ya te dije. No. Lo interrumpió, su tono afilado. No me dijiste nada. Evitaste la verdad hasta que no hubo forma de ocultarla. Las acciones de Diana, los niños, Marta, todo. Y dejaste que pasara. Los hombros de Elías se desplomaron, pero no intentó defenderse. No sabía cómo manejarlo, admitió. La voz de Emma tembló de ira. Claro que no sabías.
Porque has pasado toda tu vida dejando que Diana dicte cada movimiento que haces. Y ahora, nos está arrastrando a Lina y a mí con ella. Elías se estremeció, su culpa evidente en su rostro. Eso no es justo. No es justo, replicó Emma, su voz elevándose mientras su frustración salía a la superficie. Sabías lo que Diana estaba planeando y no hiciste nada para detenerla. Lina es solo un peón para ella, y tú lo has permitido. Y ahora esperas que me quede y finja que todo está bien. Elías abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. La verdad de sus acusaciones era demasiado pesada. Emma tomó una respiración profunda, su voz suavizándose pero sin perder su determinación. Me voy, Elías. Me llevo a Lina. Y vamos a empezar de nuevo en un lugar donde Diana no pueda controlarnos. Donde tú no puedas dejar que lo haga. El corazón de Elías se hundió. Emma, por favor, no hagas esto. Ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas que no se atrevieron a caer. No me dejas otra opción. He intentado ser paciente, proteger a Lina de esta familia tóxica, pero no voy a dejar que crezca pensando que no es suficiente solo porque no es lo que Diana quería. Elías dio un paso adelante, su voz suplicante. Emma, puedo cambiar. Hablaré con Diana. Haré. Es demasiado tarde. Elías, dijo ella con firmeza. No puedo seguir esperando que nos priorices a nosotras por encima de ella. Lina merece algo mejor. Yo merezco algo mejor. A la mañana siguiente, Emma empacó en silencio, sus movimientos deliberados y cuidadosos. Lina estaba sentada en la cama, abrazando un pequeño oso de peluche. Los grandes ojos de Lina miraban a su madre con una mezcla de confusión y tristeza. «¿Vamos a una aventura, mamá?», preguntó suavemente. Emma se arrodilló a su lado, apartando un rizo del rostro de su hija. «Sí, cariño, una gran aventura, solo tú y yo». Lina sonrió débilmente. La inocencia en su expresión rompía el corazón de Emma. La abrazó con fuerza, susurrándose una promesa de darle a Lina una vida libre del asfixiante control del apellido Warburton. Elías estaba de pie en el vestíbulo mientras Emma descendía la gran escalera con sus maletas a cuestas. La miró, sus ojos suplicantes, pero no la detuvo. Sabía que no tenía derecho. «Adiós, Elías», dijo ella en voz baja, su tono desprovisto de malicia pero cargado de una finalidad que lo devastó. Él la observó mientras salía por la puerta, Lina de su mano. El sonido del motor del auto arrancando y desvaneciéndose en la distancia fue lo único que rompió el silencio. El golpe en la puerta del apartamento de Marta fue fuerte y deliberado. Las cejas de Tomás se fruncieron mientras miraba hacia Marta, quien se quedó inmóvil, apretando un trapo de cocina en su mano. No necesitaba preguntar quién era. «Yo abriré», dijo Tomás, dando un paso al frente. «No», susurró Marta, su voz firme a pesar del temblor en su pecho. «Yo me encargo». Diana Soto estaba en el umbral, su abrigo impecablemente entallado, su expresión tan fría como el invierno de Chicago. «Marta», dijo con suavidad, su tono impregnado de falsa cortesía. «¿Puedo pasar?». Marta salió al exterior, cerrando la puerta tras ella para proteger a Amir y Lucas de la presencia de Diana. «No tenemos nada que discutir», dijo Marta con firmeza, cruzando los brazos. «Oh, pero sí lo tenemos», respondió Diana, su mirada afilada y evaluadora. «Esos niños son Warburton. Merecen las oportunidades que esta familia puede ofrecerles». Los ojos de Marta se entrecerraron, su voz subió de tono. «Merecen una vida donde se les ame por quienes son, no por lo que representan para alguien como tú». Diana inclinó la cabeza, su expresión casi divertida. «¿De verdad crees que esta pequeña vida que has construido es suficiente para ellos? Con tu compañero». Su mirada se deslizó despectivamente hacia la puerta cerrada, interpretando el papel de padre. «No seas ingenua». Marta dio un paso hacia adelante, su voz baja pero cargada de furia. «No decides que es suficiente para mis hijos. No puedes venir aquí y actuar como si te importaran. No son peones en tus juegos de poder, Diana. Son mis hijos, y se quedan conmigo». La puerta se abrió detrás de Marta, y Tomás salió, su presencia sólida y calmada.
Ella ha sido clara, dijo Tomás con firmeza. Deberías irte. La compostura de Diana se quebró. Sus labios se tensaron. Te arrepentirás, espetó. Su fría arrogancia tambaleándose. El apellido Warburton no lo es todo. La voz provenía de detrás de ella, y Diana se tensó. Elías estaba al pie de las escaleras del edificio, su rostro pálido pero decidido. Había vuelto a Chicago tras enterarse de que su madre molestaría a Marta. Madre Dialoid. Diana se giró bruscamente. Su incredulidad evidente. Elías, esto se trata de la familia. No, la interrumpió Elías, su voz más firme de lo que Marta jamás había escuchado. Esto se trata de ti y de tu obsesión por controlar todo. Déjalos en paz. La boca de Diana se abrió. Pero no salieron palabras. Por primera vez, vio la determinación en los ojos de su hijo, y eso la inquietó. Con una última mirada despectiva, se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando contra el pavimento. Cuando Diana se fue, la tensión entre Marta y Elías era palpable. Tomás dio un paso atrás, sus ojos moviéndose entre ellos, antes de regresar al interior del apartamento para darles privacidad. Gracias, dijo Marta después de un momento, su voz cautelosa. Elías asintió, sus manos hundidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. No vine aquí para pelear, Marta. Solo necesitaba asegurarme de que no te lastimara, ni a ti ni a ellos. Marta cruzó los brazos, su mandíbula se tensó. ¿Por qué ahora, Elías? ¿Por qué no hace 7 años? Los hombros de Elías se hundieron. Porque fui un cobarde. Porque dejé que ella dictara mi vida y permití que tú pagaras el precio por ello. Levantó la mirada, sus ojos suavizándose. He cometido muchos errores, Marta. Pero no quiero cometer otro. La voz de Marta vaciló con emoción. ¿Qué quieres, Elías? Quiero que seas feliz, respondió él simplemente. Con Tomás, con los niños. No merezco ser parte de sus vidas, no después de todo lo que hice. Pero me gustaría estar aquí, aunque sea desde la distancia, para verlos crecer. Marta lo estudió, su corazón en conflicto. El hombre frente a ella ya no era el Elías que había conocido. Arrogante, controlado por la ambición. Parecía roto, arrepentido. Pero había algo más en sus ojos. Sinceridad. No sé si alguna vez podré perdonarte, admitió ella, su voz baja. Elías asintió. No espero que lo hagas. Pero pasaré el resto de mi vida tratando de ser alguien digno de tu perdón. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Marta de pie en el porche, sus emociones un torbellino de ira, tristeza y una extraña sensación de cierre. Entró de nuevo al apartamento, donde Tomás la esperaba con una fuerza tranquila que la estabilizaba. Al cerrar la puerta, sintió que el peso del pasado comenzaba a disiparse, dejando espacio para la vida que había luchado tanto por construir. El sol acariciaba suavemente el rostro de Marta mientras caminaba de la mano con Amir y Lucas por el parque. Tomás caminaba a su lado, una suave sonrisa jugando en sus labios mientras los niños corrían hacia el área de juegos. Sus risas resonaban brillantes y despreocupadas, una melodía que llenaba los rincones antes vacíos del corazón de Marta. «Mira, Maja», gritó Amir mientras escalaba con determinación la estructura de juegos. «Ten cuidado», respondió Marta, aunque su sonrisa delataba su orgullo. Tomás se inclinó hacia ella, su voz baja y en tono de broma. «Sabes que no va a bajar el ritmo». Marta rió suavemente. «Lo sé. Pero es el trabajo de una madre preocuparse». Tomás tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y lo haces maravillosamente». Por primera vez en años, Marta sintió que se liberaba completamente del peso de su pasado. Miró a Tomás, su mirada llena de gratitud y amor. Esta era su familia ahora, una vida que había construido con resiliencia y una fortaleza que nunca creyó poseer. En Nueva York, Elías estaba solo en su estudio. La mansión Soto estaba anormalmente silenciosa. Sobre su escritorio descansaba una foto que Marta le había enviado de Amir y Lucas en el parque. Pasó un dedo por los rostros sonrientes de sus hijos, sintiendo un dolor melancólico asentarse en su pecho. Miró por la ventana hacia la vasta propiedad,
cuya grandeza parecía hueca sin la familia que había perdido. Los ecos de la ambición de Diana y su propia cobardía resonaban en los pasillos vacíos. No estaba seguro de si la herida causada por la partida de Emma alguna vez sanaría, y la risa de Lina se había convertido en un recuerdo distante que anhelaba recuperar. Elías sabía que no podía deshacer los años de dolor que había causado, pero tampoco estaba dispuesto a perder más. Un boleto de avión a Los Ángeles descansaba junto a la fotografía, con la última dirección conocida de Emma garabateada en la esquina. Por primera vez, Elías sintió un destello de resolución, una determinación de intentar encontrar a Lina y Emma, de enmendar sus errores, sin importar lo difícil que fuera el camino. Diana estaba sola en el majestuoso salón. Las sombras del fuego parpadeaban sobre su rostro cuidadosamente compuesto. Había alejado a todos a quienes decía amar: Elías, Emma e incluso Lina. El imperio que había luchado tan arduamente por preservar ahora parecía un monumento vacío a su ambición. Alcanzando el retrato familiar sobre la repisa, pasó sus dedos por los rostros inmortalizados en él. Por primera vez en años, su compostura se quebró, y una lágrima resbaló por su mejilla. El legado que había protegido tan ferozmente le había costado todo. Mientras el crepúsculo caía sobre Chicago, Marta, Tomás, Amir y Lucas estaban sentados en una manta de picnic bajo un manto de estrellas. Los niños se acurrucaban cerca, sus ojos brillando de asombro mientras Tomás narraba historias sobre constelaciones y criaturas míticas. Marta los observaba, su corazón lleno. El pasado la había marcado, pero no la había roto. Había encontrado amor, risas y una felicidad que una vez creyó imposible. Tomás se volvió hacia ella, su voz suave. ¿Eres feliz? Marta sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Sí, susurró. De verdad lo soy. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Marta supo que este era solo el comienzo de un futuro más brillante y lleno de esperanza. Cierre para una audiencia en YouTube. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu huella con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar más historias significativas con nosotros. Comparte tus sentimientos con nosotros y cuéntanos tus propias historias. Cada palabra que compartas es un bloque que ayuda a construir nuestra fuerte y duradera comunidad. Juntos podemos más.